tarde, pero encantada una vez más estar acá. Sé que es un día sábado, después de un feriado, de repente por eso no hemos tenido tanta asistencia el día de hoy, pero con los que estamos presentes vamos a hacer una clase muy dinámica, muy participativa, en beneficio de ustedes. Con ello, voy a pasar a proyectar mi pantalla y la dinámica es la acostumbrada, ¿no? Totalmente participativa. Nuestro tema es el tema 3, diseño de estructuras salariales. Que vamos a lograr al final que ustedes, los estudiantes, puedan entender los conceptos esenciales del diseño de las estructuras salariales en una empresa. ¿Ok? El temario es un poquito largo, vamos a hablar de la definición, la importancia, los objetivos, los componentes, los factores, tipos, desafíos y tendencias. Pero antes de ver ya el desarrollo, sí me gustaría saber qué es lo que ustedes entienden por estructura salarial. A ver, ¿sí? Y vamos a ver acá su participación activa y acostumbrada de este equipo. ¿Qué es estructura salarial? ¿Qué entienden por estructura salarial? Cinco participantes. A ver, 5 participantes, damos unos 3 minutitos. ¿Qué es estructura salarial? ¿Qué es estructura? ¿Qué es salario? De repente, todo lo que se les venga a la mente. A ver, Melissa, tengo a Melissa, a Juan Pablo. ¿Qué nos dice Jessica? ¿Qué nos dice Giovanna? Nelson, a ver. Nos falta 3 y seguimos. A ver, tengo a Melissa, que dice los salarios según el cargo. Muy bien, Melissa, según el cargo. ¿Cuánto nosotros quisiéramos ganar como el que gana más en la empresa? Pero no necesariamente es así. A los colaboradores, correcto. ¿Mm? Acá Giovanna ha mencionado de acuerdo a la empresa, ¿no? Porque cada empresa va a pagar de manera diferente. No sé, una empresa va a pagar a su asistente un importe, otra empresa va a pagar otro importe, ¿no?
Trabajadores, muy bien, Jessica, y sobre todo según el contrato. En el contrato es el documento formal donde te dicen cuál te van a pagar. Tenemos uno, dos, cuatro. A ver, ¿qué nos dice Carla? ¿Qué nos dice Carla? Carla, ¿qué entiendes por estructura salarial? A ver, en el chat, ¿qué entendemos por estructura salarial? Colocamos ahí. A ver, Carla, ¿qué nos dice sobre estructura? Fernanda, también, a ver, ¿qué entendemos por estructura? A ver, uno más, ¿quién se anima? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Uy, a ver, ya. Sigamos. Entonces vamos a ir a empezar con nuestras definiciones. Pero muy bien, ¿ah? Los cuatro que han participado, excelente, excelente. Y ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué es la estructura salarial? Es un conjunto de políticas y prácticas, ¿sí? Son prácticas que determinan cómo se establecen y cómo se administran los salarios dentro de una organización. Te va a dar el horizonte, el panorama, el cómo vas a hacer para que puedas asignar un salario. Esto, sí, está muy relacionado al tema de compensación. Recuerden, ¿no? Que hemos visto que es el tema de la compensación, ¿no? ¿Qué tiene que ser esto? Justo, equitativo, competitivo también, ¿no? Esta es nuestra definición. Asimismo, ¿por qué es importante? Porque es importante que la empresa tenga una estructura salarial, porque va a facilitar el proceso de gestión y la administración de los salarios de una compañía. Ustedes, como gestores de recursos humanos, imagínense, ¿no? No saben cómo pagar, van a contratar mañana un analista, ¿cuánto le pago? A ver, le voy a preguntar al gerente, 1,000. Ya pasado entra otro analista, ¿cuánto le pago? El gerente estaba de buen ánimo, págale 1,500, ¿no? Entonces, ya tú estás asignando salarios de manera muy subjetiva. Entonces, tu gestión, tu gestión no va a ser fácil, pero si tú tuvieras establecido ya una estructura salarial, tu gestión, tu proceso va a ser muy eficiente. Asimismo, partiendo del ejemplo primero que les he indicado, imagínense, ¿no? Entra uno con 1,200, entra otro con 1,500, mismo puesto, ¿no? ¿Va a haber equilibrio interno? No, va a haber una injusticia ahí. Imagínense peor todavía, si es hombre y mujer, nos pueden hacer una queja porque estoy incumpliendo la ley, ¿no? Además, yo para hacer una estructura salarial, yo tengo que ver el mercado, cómo están que pagan afuera. A ver, yo voy a pagar a mi gerente un básico. Imagínense, ¿no? Sería una persona que no vea a su alrededor, imposible, ¿no? Entonces, para ello, por eso dice competitivas. Asimismo, vas a generar una motivación. ¿Por qué? Porque si yo tengo una estructura salarial, yo voy a estar motivado. Yo soy analista, yo quiero ser jefe. Y yo veo que el analista gana 3,000 y el jefe gana 3,020. ¿Me voy a motivar? No me voy a motivar. ¿Para qué voy a querer ser jefe? Si voy a ganar 20 soles más, me van a dar más trabajo, más responsabilidades, ¿no? Pero si yo veo que hay una diferencia, yo digo, uy, mira, a ver, con este sueldo, ¿qué voy a poder hacer? Mejor no me voy de la empresa, me quedo. Cuando llegue a gerente voy a ganar tanto, ¿no? Voy a seguir haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces ya me siento motivado, ¿no? Comprometido también con la empresa, ¿no? Estos son los principales ítems de por qué es importante que ustedes en su empresa tengan un diseño de una estructura salarial. ¿Qué objetivos voy a lograr con ello? La equidad interna, ¿no? ¿Qué era la equidad interna? Es que los trabajadores que desempeñan roles similares en una empresa perciban una compensación similar, una remuneración similar, ¿ok? Igual trabajo, igual salario. Y si no reciben lo mismo, tienen que ver criterios objetivos, también lo dice la ley, no se olviden. Y la externa es, la interna veo internamente, la externa veo hacia afuera cómo está el mercado, cómo pagan ellos. Y es más, no solamente veo los mismos puestos, sino veo también el sector, también tengo que tener en cuenta el sector. Con todo ello, ¿yo qué voy a generar? Motivación, ¿no? Voy a retener también, no solo motivo, sino retengo a mi personal. Y sobre todo voy a tener una eficacia, control presupuestal. Voy a tener considerado cuánto voy a pagar mi planilla 2024, cuánto voy a pagar mi planilla 2025. En el 2026
yo ya vi el mercado y ahora sí puedo pagar eso. A ver, ¿cómo voy financieramente como empresa? ¿Podré o no podré? Me permite planificar, ¿ok? Entonces, ya hemos visto la definición, hemos visto la importancia y hemos visto los objetivos, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Qué busca? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Ok? Ahora, quiero saber si en su empresa hay una estructura salarial. ¿Hay una estructura salarial en tu empresa? ¿Sí o no? A ver, sí o no nada más. Nos colocamos en el chat, sí o no. ¿Hay? ¿No hay? A ver, sí, no. ¿Qué ha pasado, jóvenes? El feriado los ha cansado mucho. No, ok. Gracias, Carla. Siempre tu participación. Gracias, Giovanna. Uy, Juan Pablo también, no. Somos tres ya. No, Melissa, ok. No hay una estructura salarial. Si tú tuvieras que decirle a tu gerente, si tuvieras la oportunidad de decirle a tu gerente, o tú tienes la decisión de poder de alguna manera hacer una estructura, implementar, ¿por qué implementarías? ¿Qué le dirías a tu gerente después de escuchar esta clase? ¿Qué le dirías? A ver, gerente o dueño de la empresa, necesitamos implementar una estructura salarial, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo, la importancia? A ver, mencióneme, Carla, Giovanna, Juan Pablo, Melissa, a ver, un objetivo, una importancia de lo que ya les he explicado. ¿Por qué es importante? A ver, ¿por qué es importante? Equidad, Melissa, excelente. Equidad. ¿Qué equidad? A ver, Juan Pablo o Giovanna, ¿qué equidad? Son dos equidad. A ver, equilibrio, excelente. Lo que ha mencionado Carla tiene que ver, equilibrio de la empresa, tiene que ver con la equidad interna. ¿Y cuál es la otra equidad? A ver, ¿se acuerdan cuál es la otra equidad? ¿Cuál es la otra equidad? ¿Recuerdan? Externa, excelente. Entonces ya hemos hablado, ¿por qué es importante todo? Equidad interna, equidad externa. También voy a mejorar mi marca empleadora también, ¿no? Entonces, esos son una de las pocas importancias que usted podría mencionar, ¿no? Va a facilitar la gestión, va a facilitar una adecuada planificación, ¿no? Además, voy a tener como de alguna manera pasar una inspección ante la SUNAFIL también, ¿no? Entonces, es importante que en sus empresas, si no lo hay, que ustedes puedan proponer o puedan ir diseñando, si en caso trabajan en recursos humanos, cómo sería un ideal, ¿no? Ok, seguimos entonces, seguimos. Ya estamos reforzando a través de las preguntas estos conceptos, ¿no? ¿Qué compone? ¿Qué compone? Compone un rango salarial. ¿Qué quiere decir un rango? Que hay un mínimo y un máximo. Ese es un rango, mínimo y máximo. Además, hay bandas también. Las bandas forman parte de ese rango. Si yo tengo un mínimo y tengo un máximo, yo puedo hacer tres bandas. Banda uno, banda 2 y banda 3. ¿Puedo hacer cuatro? Puedes hacer cuatro también, pero dentro de ese rango, sin pasarte del máximo, ¿no? Y sin poner algo del mínimo, ¿ok? Tienes que tener puntos de control. ¿Qué es mi punto de control? Posicionamiento. ¿Dónde está este trabajador? Su sueldo, ¿dónde está posicionado? Dentro de esa banda, ¿dónde está posicionado? Y si hablamos de banda, sí o sí va a cumplir el rango. Tengo que tener un salario base y un salario variable. O sea, tengo que ver en base a qué voy a comparar. ¿Voy a comparar esta remuneración en base a todo o voy a comparar únicamente sobre la remuneración básica mensual que recibe el trabajador? Esa pauta la tienes que establecer antes de, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, no lo olviden. Un minuto, por favor.
Y luego, los factores. ¿Qué factores tengo que tener en cuenta? Tengo que hacer mi análisis de salario de mercados, equidad externa. Tengo que ver cuál es mi estrategia del negocio, qué quiere la empresa. ¿Quiere atraer talento? ¿Quiere retener al talento? ¿O ya no va a atraer talento? ¿Se va a quedar con 5 posiciones y ya no más? ¿Para qué voy a hacer una estructura salarial si no voy a atraer talento? Si la empresa de repente va a cerrar 2 años más, ¿no? Tienen que saber la estrategia del negocio. Tienen que darse cuenta también qué norma, qué leyes regulan ello. ¿Sí? No podrían hacer, no, yo quiero pagar 600, ¿no? No, ok, hay un mínimo por ley, ¿no? Entonces tienen que darse cuenta de esos aspectos importantísimos. Y sobre todo, no ver la equidad interna, ¿no? No dejar de ver ello. Por eso tenemos primero la equidad externa y abajo la equidad interna como soporte. Estos son los 4 factores importantes que tienen que tener en cuenta, pero no son los únicos, ¿ok? Tenemos tipos también de estructura salarial. Puede ser una estructura salarial fija. Todos los analistas ganan 1.500, todos los gerentes ganan 10.000, fija. No tengo bandas, no tengo rango, fijo. O puedo tener una estructura salarial variable, ¿ok? Que cada año, de acuerdo a la evaluación de desempeño, los resultados, voy a aumentar un porcentaje. Es variable, pero es objetivo. Y puedo tener ambos, la fija más la variable, que es el mixto. Puedo tener estos 3 tipos, ¿ok? ¿Qué modelos tenemos? ¿Qué modelos tenemos de estructura salarial? Ya tenemos la de bandas amplias, ¿ok? Acá tenemos, por así decirlo, los mínimos y los máximos por categorías. Esas son las bandas amplias. Los tradicionales, esos son más estrechos, ¿ok? Acá no tenemos un mínimo y un máximo con una amplitud, no, sino es un poco más estrecho. Acá podríamos indicar incluso que es los fijos. Eso es, profesora, en mi trabajo hay una estructura, hay niveles y hay un fijo. ¿Qué vendría a ser eso? Estructura fija, tipo 1, modelo tradicional. ¿Ok? Relacionado al tema de desempeño, basadas en competencia, tipo 2. ¿No? Acá, miren, estos modelos se relacionan con los tipos. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. También hay por competencia tradicionales, fijas, ¿no? Acá lo hemos visto. Fijas, variables, mixtas, ¿no? Para que lo tengan. Siempre en el lenguaje que hablamos de recursos humanos es, ¿cómo es tu banda? ¿Es amplia? ¿Es estrecha? ¿Tu banda es tradicional? ¿Es mixta? ¿Es variable? Usualmente usan esos términos. Porque ustedes ya están acá entendiendo esos términos esenciales. Cuando aborden este tipo de comunicación no les va a ser complejo. Recordemos nuestra clase anterior. Nosotros tenemos, para llegar a hacer una estructura salarial antes, de manera obligatoria, tengo que hacer una evaluación de puesto, ¿sí? Tenemos métodos de evaluación de puesto, los más conocidos, ¿ok? ¿Cuáles son los métodos de evaluación de puesto más conocidos? Yo les dije 2, ¿no? Habían 2. Uno cuando habían poquitos puestos y otro cuando habían más. A ver, ¿cuáles son los métodos de evaluación de puestos más utilizados? Ya lo han visto en la pantalla también, a ver. Melissa, si hay un salario base como país, como ejemplo en Perú, nosotros tenemos un salario mínimo. No podríamos pagar menos que ese mínimo porque se podrían quejar los trabajadores ante la SUNAFIL. Excelente, Carla, excelente, Carla. Bravo, Carla, muy bien. Jerarquización y de puntos, ¿sí? La jerarquización, ¿para cuántos puestos se aplicaba? ¿Para pocos o para muchos? Y la de puntos, ¿para pocos o para muchos? ¿Cuál es más subjetivo que el otro? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cuál es más subjetivo que el otro? Muy bien, ¿no? Ustedes están expertos ya en el tema. Expertos en este tema. Excelente. Excelente, excelente. Estoy contenta de todos los que están acá
No se les ha olvidado la clase anterior. Jerarquización y puntos, ¿no? La jerarquización es más subjetivo, la de puntos es más objetivo. Si yo tengo gran cantidad de puestos, hago la de puntos. Si yo tengo poquitos puestos, hago la de jerarquización. En la de puntos necesito un comité. En la de jerarquización, expertos. En expertos pueden ser 2, en el comité podrían ser hasta 5. ¿Okay? No olviden esos temas principales. Pero yo, para poder evaluar qué tengo que tener, si en caso no lo tengo, mi descripción de puestos. ¿Qué pido para este puesto? ¿Tiene jefe directo? ¿A quién le reporta? ¿Quiénes son sus subordinados? ¿Qué requisitos necesito? Educación, experiencia, qué responsabilidades tiene, qué funciones principales tengo, ¿no? Entonces, este proceso de evaluación de puestos les va a permitir a ustedes hacer una estructura salarial. Sin eso no lo podrían realizar. Eso es importante, ¿ok? No olvidar que la evaluación de puestos está ligado directamente y estrechamente con la estructura salarial, ¿ok? No olvidar ello. Siempre vamos a hablar de la equidad salarial, desde el inicio de todo el tema de compensación hasta finalizar la clase, ¿ok? Nuestras otras 3 clases. Por eso lo reitero siempre. Y más acá, porque para hacer una estructura salarial, yo tengo siempre de manera obligatoria ver la equidad interna. Tengo que ver siempre la equidad interna. ¿Es opcional ver la externa? Sí, es opcional. Yo le estoy diciendo a manera de práctica. Mi empresa no quiere ver la externa, no les importa cómo ve el mercado porque él no va a poder pagar más. Él más o menos quiere ordenar lo que tiene acá. Ok, perfecto, vamos a trabajar una equidad interna. No voy a ver la equidad externa en este momento. No voy a ver el mercado. ¿Ok? Pero la equidad interna está relacionada a la equidad individual también, a la equidad de cada uno, de cada trabajador de manera independiente. Esos son los 3 tipos de equidad: interna, externa e individual. Individual sí quiere decir qué tan justo, ¿no? Es yo como Yesenia, qué tan justo me están pagando acá. Y en la equidad interna veo a 3 personas en ese mismo puesto y analizo cómo le pagan al uno y al otro. ¿Ok? Ese es lo relacionado a la equidad. Antes de ver en los pasos para el diseño, recuerden, ¿no? Equidad salarial, 3. ¿Qué necesito para hacer una valoración de puestos? Descripción de puestos. ¿Qué modelos tengo? 3. ¿Qué tipos tengo? 3. ¿Ok? A ver. Y acá pasamos a hacer nuestra pregunta para validar sus conocimientos. ¿Qué tipo de estructuras salariales hay? Mencione. Son 3, ¿ah? Son 3. A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas 3? A ver, mencionamos esos 3 tipos. ¿Cuáles son esos 3 tipos? A ver, Carla, Giovanna, ustedes que siempre son bien participativas. A ver, no me dejen sola en la clase. A ver, ¿qué tipos de estructuras salariales hay? Son 3. A ver, ¿cuáles son? A ver, por ahí les paso uno. Fija, variable y mixta. Excelente, Giovanna, excelente. Muy bien, muy bien. Acá va otra más. ¿Y cuáles son los tipos de equidad? Son 3 también. A ver. Gracias, Melisa. Muchas gracias, Melisa. Muchas gracias, Giovanna. Excelente su participación. Ustedes ya están expertas ya en este tema. Necesito a alguien en mi empresa que vea estos temas. Ustedes son expertas ya. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos, ya hemos validado.
Ya sabemos cuál es la definición, por qué es importante, objetivos, ¿no? Motivos, retengo, eficacia presupuestaria, voy a aprender a gestionar, voy a ser más objetiva, ¿no? Ya no voy a asignar por asignar, sé que es un rango mínimo y máximo, sé que es una banda, niveles, ¿no? Puntos de control, cómo está posicionado el trabajador, tengo que tener claro en base a qué voy a hacer mi estructura, qué salario voy a considerar, tengo que ver los diferentes factores, la estrategia de negocio, ¿no? Quiero ver qué es lo que espera la empresa para eso. No debo dejar de ver el tema legal también, ¿no? 3 tipos, fija, variable y mixta, que se relacionan con los modelos, amplias, tradicionales y competencias. Evaluación de puestos. Sin este proceso no podría yo hacer una estructura salarial y que implica sí o sí tener una descripción de puestos y para ello hacer la evaluación a través de la metodología de puntos o la metodología de jerarquización. Puntos más objetiva, jerarquización más subjetiva, es para pocos puestos la jerarquización, la de puntos es para más puestos, jerarquización expertos máximo 2, comité para puntos máximo 5. Ok, equidad salarial interna, externa e individual. Y ahora vamos a ver ya lo que ustedes esperan, los pasos para el diseño. Primer punto, evalúo y clasifico los cargos de la empresa. ¿Ok? Eso es para empezar. Voy viendo cuáles son todos los cargos que tiene la empresa. Acá, ¿qué tienen que hacer ustedes? Si, por ejemplo, ustedes deben tener un Excel o un software o algo donde tengan su planilla con lo que pagan. ¿Qué hacen? Descargan todo eso y primero tienen que clasificar sus cargos. ¿Por qué? Porque a veces pasa y hasta empresas grandes, ¿no? Analista de planillas, dicen, ¿no? Luego hay otro, analista planillas. Otro, analista de las planillas. Al final los 3 son lo mismo, pero la que se encargaba de hacer eso se confundió en redactar. Entonces, cuando yo haga mi tabla dinámica y ponga cuál es el mínimo, me va a salir para cada uno de manera diferente, cuando los 3 me lo deberían unir. Entonces, es importante que su base de datos esté de manera correcta, las nomenclaturas. Por ejemplo, el analista de planillas era categoría 1 y el analista contable categoría 2 y me confundí. ¿No? Entonces es importante ello. Luego que ya tengo los cargos, la nomenclatura de los puestos establecidas, bien, el perfil, la descripción del puesto. Ese es el orden. Ya describí. Ok, ahora evalúo. La evaluación, el proceso de evaluación. Esos son los 3 primeros pasos que tienen que tener en cuenta. Nomenclatura de puestos o nomenclatura de cargos. Perfil de puestos o perfil de cargos. Descripción del puesto. ¿Cómo voy a evaluar? Elegir el tipo de evaluación y, por supuesto, evaluarlo, ¿no? Hago la evaluación, hago toda mi evaluación correspondiente, ¿sí? Pero no dejo de ver, estoy evaluando remuneración básica mensual, pero no dejo de ver si yo también como empresa pago otras cosas, otras prestaciones, pago otras cosas. Lo tengo mapeado también, voy viendo todo, ¿ok? Veo también la regulación, el tema de legislación, ¿no? Si estoy pagando como corresponde, ¿no? Y luego que ya tengo la nomenclatura del puesto, tengo la descripción del puesto, elijo mi método de evaluación, ¿no? Elijo mi método de evaluación, veo qué otras cosas más pago también. No olvido la parte de la legislación, ¿ok? Veo todos los sueldos, solamente voy a ver interna, ok, reviso cómo están los sueldos internos, los agrupo, hago mis tablas dinámicas. Me dice mi gerente que también puedo ver externo, veo externo también. Cruzo todo ello y hago mi estructura salarial, pero no me quiero ir ahí nada más. Hago mi política salarial, hago mi plan salarial y sobre todo, ¿qué? Comunico, lo que siempre les he dicho, tengo que comunicar. Si yo no comunico es como que si no hubiera hecho absolutamente nada. Tengo que comunicar siempre lo que corresponde comunicar, pues, ¿no? Tampoco van a comunicar todo, ¿no? No, la empresa el otro año va a aumentar tanto, no, o sea, eso es algo, la estrategia de negocio interno. Tengo que comunicar lo necesario. El diseño de la estructura salarial es lo que ustedes están viendo ahora en pantalla, ¿ok? Profesora, ¿cómo es esto? Miren. ¿Se acuerdan que les dije el mínimo y el máximo qué es? Mínimo y máximo qué es. A ver, en el chat.
Mínimo y máximo, ¿qué es? A ver, mínimo y máximo, ¿qué es? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué era el mínimo y el máximo? ¿Qué es el mínimo y el máximo? ¿Qué es el mínimo? Ah, ya, Giovanna, por ejemplo, Boomerang te arroja ese tipo de información, pero no es confiable. No, mínimo y máximo, ¿qué es? ¿Se acuerdan que vimos? Mínimo y máximo. Habíamos hablado de una banda salarial, pero antes de la banda, ¿se acuerdan del componente que les mencioné antes de la banda salarial? ¿Recuerdan antes de la banda salarial? ¿Recuerdan antes de la banda? ¿Qué había antes de la banda? Rango, correcto, correcto, correcto. Muy bien. Entonces, este mínimo y este máximo, esto de acá es el rango salarial. ¿Ok? Este mínimo y este máximo es el rango salarial. No se olviden, por favor. Este mínimo y este máximo, todo esto es el rango salarial. Y la banda es un mínimo, un medio y un máximo. Esa es la banda. Entonces, rango, mínimo y máximo, y banda, los tres niveles. ¿Ok? La tendencia es cómo va. Puede ser recta, puede ser progresiva, puede ser lineal. Esta es la tendencia, mi curva. ¿Ok? La progresión es entre categorías, pero de los puntos medios. Mi categoría 1 y mi categoría 2, entiéndase que este es asistente administrativo, profesionales y gerentes. Yo tengo un mínimo y tengo un máximo. Este de acá, mi promedio, con mi promedio es la progresión. No se olviden, es la progresión. Y el traslape es el traslape entre categorías. ¿Ok? Este es importantísimo, esto tienen que entenderlo sí o sí, ¿ah? Si no hay, si hay dudas, me dicen. Y acá les tengo la explicación. La tendencia es la dirección general en que los salarios están cambiando en el mercado, disminución, estabilidad. La banda es el rango, ¿no? Porque al final el rango, y dentro están, ¿no? Establecen mínimos más. La progresión al incremento en el salario de un empleado dentro de una banda, ¿no? Basada en experiencias. El traslape de diferentes bandas se superponen, ¿ok? Pero yo lo que quiero es que entiendan esto. Mínimo, máximo, rango. Mínimo, medio, máximo, banda. Estos de acá, esta línea es los puntitos de cuánto gana cada trabajador, ¿no? Definitivamente, si yo estoy teniendo una categoría 2, no voy a tener trabajadores acá, ¿no? Acá van a estar sus sueldos. De aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí están acá. Entonces, la línea, que es la tendencia, puede ser así, puede ser así, que tengo así más echado, puede ser así, va a ser el tema. Progresión, puntos medios entre categorías. Traslape es entre categoría, una entre la otra. Esto de acá, esto de aquí, este punto de aquí, con este punto de acá es amplitud. Amplitud se dice también. ¿Ya? Amplitud de la banda de una categoría. Este de aquí, la amplitud. ¿Cuánto amplitud tiene? Que en otras palabras también son rangos. ¿Ok? No se olviden. Y acá ya tengo una estructura. Les estoy mostrando una estructura. Tengo que tener mis categorías. Acá tengo el promedio anual. ¿Este promedio qué es? Equidad interna. Mi promedio anual. ¿Este promedio qué es? Mercado, ¿qué es? Externa. Y acá está mi mínimo, mi medio y mi máximo. Profesora, ¿cómo hizo para que salgan estos importes? Este promedio anual, esto me va a botar mi Excel de mi base de datos de mis trabajadores. Yo únicamente veo todos los que están en categoría 1, de todos, y simplemente hago el promedio. El promedio, pero anual. Esto de acá me lo va a dar un estudio. Yo voy a tener que contratar un servicio porque de repente lo de la información de Internet capaz no es muy confiable y me van a dar. Entonces yo le digo a mi, hasta acá solamente muestro esto a mi gerencia y le digo, así estamos. ¿Qué quieren ustedes para sus trabajadores? Ah, no, yo quiero que todos mis trabajadores ganen el promedio.
Si ellos te dicen que quieren que todos tus trabajadores ganen el promedio, tu promedio sería el mínimo, ¿ok? No, ahorita todavía estamos más o menos en la empresa, ¿no? Estamos más o menos, ok. Entonces, esta referencia externa es mi media, ¿ok? Y desde mi media voy haciendo mi mínimo y mi máximo. Voy haciendo mi mínimo y mi máximo y así ya tengo una estructura salarial. Si yo no tengo esto, si yo no tengo esto y solamente quiero trabajar con esto, parto con esto. Este es el promedio. Ok, mi mínimo va a ser 5% más. No, no, ahorita todavía no tenemos para pagar mucho, te puede decir tu gerente. Ya, a esto por el 5% sería tu mínimo. Y que la amplitud, no, yo no tengo mucha plata para que ellos ganen tanto en el tiempo. Mi amplitud va a ser un 10% nada más, o un 5%, ok. A esto, por el 5% y me sale mi máximo. Y el punto medio sería esto entre dos, la mitad, mi mediana. Este es el diseño de una estructura salarial. Esto está acompañado de cuadros estadísticos. Acá es full Excel también, ¿no? Acá tenemos promedio por categoría de la empresa, mínimo, máximo, medio, y vamos a... ¿Esto qué era? ¿Recuerdan esta línea qué es? La tendencia, no se olviden, esta es la tendencia. Y luego tenemos ya esta estructura más a detalle. Por ejemplo, acá tengo mis gerentes. Tengo el gerente de finanzas, gerente de recursos humanos y el gerente de contabilidad. Todos estos gerentes pertenecen a la categoría que yo le pongo número 7, pero todos, si se dan cuenta, tienen un salario diferente. Tienen un salario diferente. Le hago el promedio y le hago el promedio por categoría. ¿Cómo hago el promedio por categoría? De estos tres, el promedio. Este es mi nuevo salario que yo estoy haciendo, mi estructura remunerativa con un mínimo, como un medio y como un máximo, y luego hago el posicionamiento. A ver, este gerente, ¿cuánto ganaba? 3.054.111, ¿no? A ver, mi mínimo, ¿cuánto es? Uy, no, ese está fuera, acá. Él está posicionado fuera. A ver, el otro. A ver, ¿cuánto está él ganando? 353. Uy, también. Mis tres gerentes están fuera. Acá, por ejemplo. Vamos hacia abajo. A ver, ¿cuánto está? ¿Qué gana él? 36.000. Mi mínimo es 51.000, no, está abajo. Entonces a él le voy a tener que aumentar. Entonces acá lo posiciono. Acá está mi cálculo, mi estructura salarial y mi posicionamiento. Entonces, hasta aquí, que estamos acá, es un poco más full número prácticamente. Quiero saber sus dudas, las consultas que tuvieran. Es tema práctico, ¿ah? Pura práctica. ¿Qué consulta tengo sobre el diseño de la estructura salarial? No, profesor, lo repito de nuevo, no hay problema. ¿Qué estructura, qué consultas tengo sobre este tema? A ver, ¿qué consultas tengo? Me dicen, por favor. Traslape, ok, vamos a ver el traslape. A ver, los niveles de los puestos, ¿cómo se hace? Por ejemplo, tienes, allá. Tú, por ejemplo, Melissa, en tu empresa, tú tienes asistentes, supongamos, tienes asistentes, tienes analistas, tienes jefes y tienes gerentes. Entonces, tú tendrías 4 niveles nada más.
y tu nivel 1 podría ser gerente o tu nivel gerente le podrías tener nivel 4. Entonces, los niveles que tú creas, vas a crear en relación de la empresa. Es en relación de la empresa. Esos son los niveles en relación a la empresa. ¿Ok? De acuerdo a lo que tú tengas en tu empresa, vas a poder tener definido ello. ¿Ok? El traslape lo vamos a ver ahora con un ejemplo. A ver, ¿qué otra duda tenemos? ¿Qué otra duda tenemos? A ver, ¿qué otra duda tenemos? A ver, vamos a ir absolviendo la duda de Carla de los traslapes, ¿ya? Mientras damos el tiempo para que sus compañeros vean. El traslape es, por ejemplo, ¿no? Acá yo tengo, imagínate, ya, acá yo tengo 1000, ¿ya? 1000. Y acá 2000. Esta categoría, esta es de analista, ¿ya? Analista, 1000 y 2000. Si yo quisiera, si yo quisiera, mi jefe, mi jefe debería ganar como mínimo después que el analista, 2000, 2500, 2500 hasta 3500, ¿no? Pero yo no, yo le estoy poniendo este mínimo, si acá era 1000 y 2000, este de acá mínimo es 1800. Entonces, mira, este de aquí, que señala este de aquí, con este de aquí. Son categorías diferentes, porque esto es, por ejemplo, de los de uno. Y esto es otra categoría. Son dos categorías diferentes, pero se superponen. Y esa superposición es el traslape. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué otra consulta hay? Ya hemos aclarado la consulta de Melissa y hemos aclarado la consulta de Carla. ¿Qué otra consulta más tenemos? A ver, damos unos minutitos más para saber qué otras consultas hay. ¿Sí? ¿Quedó claro, Melissa o Carla? A ver, me hacen una manito para saber si quedó claro la consulta. No sé, gracias, Carla. No sé, Giovanna, si tuvieras alguna consulta también, yo feliz de poder resolver tu consulta. Ruth también. Es la superposición. Mira, acá tú tienes una categoría y acá podría, mira, acá mira mis manos. Acá yo tengo una categoría. El otro estaría acá. Si está acá en la otra categoría, no hay traslape, porque una está encima de la otra. Pero como esta no empieza acá, sino empieza acá, se traslapan. Una categoría con la otra. Esto de aquí, esto de acá, eso es que usualmente es porcentaje. Progresión, traslape, todo ello es con porcentaje. Entonces, eso sí es importantísimo que lo tengan claro, ¿ok? Porque esos son los criterios que ustedes tienen que dominar. Traslape, progresión, rango, banda remunerativa o banda salarial. Eso exacto, se complementa. Uno con el otro, se traslapan. Pero si hay acá, si es por encima, no hay traslape, se superponen. Pero acá se traslapan, están uno dentro del otro. Ok, Melissa. Ok, Melissa. Listo. Entonces,
Acá estamos matemáticos, ¿ya? Recursos humanos tiene matemática también. Seguimos, seguimos, seguimos. Diseño, hemos visto la estructura como tal. ¿De qué va a depender cuánto es mi mínimo, mi medio y mi máximo? De mi estrategia de negocio, de mi lineamiento de la empresa. Acá está mi diseño como tal, ¿no? Mi posicionamiento, tengo mi posicionamiento mínimo, máximo, ¿no? A ver, vamos, acá una pregunta así antes de que empecemos, ¿ya? A ver. A ver esta pregunta, a ver qué dicen ustedes, a ver. ¿Sería sostenible financieramente para la empresa tener al 90% de sus trabajadores por debajo de su banda salarial? Quiere decir que mi mínimo, yo voy a decir que mi mínimo es 5,000, mi promedio es 7 y mi máximo es 9. Y el 90% de mis trabajadores, todos ellos ganan entre 2,000 y 3,000, ¿no? Entonces, y el mínimo es 5. ¿Estaría bien? Y para septiembre todo voy a agarrar y voy a nivelar a todos. Voy a nivelar, no va a ser un incremento de sueldo, ¿ah? No, sino lo voy a nivelar porque yo como empresa estoy estableciendo un nuevo mínimo para ese puesto. Entonces, no te estoy incrementando, sino que de acuerdo a mi análisis que yo hice como empresa, tú deberías ganar 5,000, no 2,000. Entonces te voy a nivelar a ese mínimo. Entonces, si yo tengo un 90% de trabajadores por debajo del mínimo, ¿sería sostenible financieramente para la empresa? Uy, los trabajadores contentos, ¿no? Pero veámoslos como empresa. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? A ver, en el chat, ¿sí o no? A ver, ¿qué me dicen en el chat? ¿Qué dice Melissa, Giovanna, Carla? ¿Sí? ¿No? Claro, ¿no? Imagínate, al 90% de tus trabajadores es demasiado. Correcto. Entonces, eso es lo que ustedes cuando diseñen esto tienen que tener en cuenta. ¿Ya? No solamente, uy, en el mercado pagan tanto, no, tienen que tener en cuenta. Imagínense, hacen su diseño todo bonito y tu gerente te va a decir, ya, ¿cuántos están por debajo? Más del 90, imposible. Tiene que ser esto, salvo que lo tengas así, no lo tengas así, pero tengas un plan de equidad. Ah, ok, esto es así, pero yo los voy a llevar a este nuevo mínimo de acá a 5 años, ¿no? Ya ese es diferente. Claro, Giovanna, lo tengo así, pero lo hago de manera progresiva, no todo. Imagínense, y si tú lo difundes de esa manera, generas expectativas. Entonces también te juega en contra el tema de la comunicación, ¿no? Entonces por eso le dije que es importantísimo y necesario una adecuada comunicación y los objetivos, la estrategia que tiene la empresa. La empresa te tiene que decir, mira, de lo que está, máximo, 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 quiero incrementar un 5%. O te puede decir, no, más bien yo quiero que sea eso que están, el mínimo. No voy a hacer más, voy a hacer una estructura. Y es más, al asistente, todos, ¿cuánto les pago? A ver, ¿cuánto les pago a Melissa a los asistentes? 1,200, ya. A ver, 1,200 va a ser el mínimo, parte de ese mínimo. Y solamente el asistente máximo, 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 1,500. Entonces ya tienes tu mínimo, tu máximo y generas tu promedio, que sería tu media. Entonces es fácil hacer una estructura remunerativa, es súper, súper sencillo. Ya lo demás es puro cálculo matemático. Hago mi Excel y voy viendo cuánto se posicionan mis trabajadores, ¿no? Entonces, cuando el trabajador vaya a recursos humanos, señorita, ¿por qué me...? No, no, un momentito, acá, tú estás aquí ubicada. Además, mira, tú sentada y estás ganando 1,400, estás cerca al máximo, ya le dices, ¿no? Entonces, es cómo comunicas, es esa estrategia. ¿Ok? Entonces seguimos, 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 seguimos.
Sí, exacto. Pero si tú haces, yo te recomiendo que si haces una estructura remunerativa, una estructura salarial y tu empresa no tiene, solo trabajes como, con la remuneración básica mensual, o sea, con el fijo. Lo otro no le pongas, se te va a hacer muy complicado. Eso es una opinión que en la práctica yo lo he ido aprendiendo. Trabaja con el básico nada más. Luego con lo otro, tenlo de manera complementaria, pero no lo tengas ahí, ¿ya? Se te va a generar mucha confusión. ¿Ok? ¿Otra duda, otra consulta? ¿Algo práctico, algo que les haya sucedido? ¿Dudas, consultas, me dicen? ¿Me dicen, por favor? ¿No hay más dudas? ¿No hay más consultas, más dudas, más consultas? A ver, Melissa, a ver, muy bien, gracias, Melissa. Ya. Si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes, Melissa, si tú tienes un mínimo, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes para un analista, ¿ya? Si tú tienes para analista un mínimo, ¿ya? Que es 2.000 y tienes un máximo que tu gerente te dijo que sea 3.000, pero es un excelente trabajador, es un excelente trabajador y tú tienes cómo demostrar ello y tú lo quieres retener, tú le vas a pagar, ponte 3.500 y es un trabajador que tú lo vas a tener fuera de la banda. No pasa nada, tu banda es para que te ordenen. Mínimo, ok, yo tengo mapeado a José, que lo tengo fuera de la banda, pero tengo un motivo, ok. Pero si yo tengo a José y luego tengo al otro mes a Carla, que también se quiere ir y entonces le ofrezco también 500 más, y luego tengo a Ruth, entonces, ¿qué tengo que hacer? Actualizar. Actualizo mi estructura remunerativa, entonces mi máximo ya es 3.500, ¿no? O sea, las excepciones pueden haber, pero si esa excepción ya se forma parte de un hecho, ya quiere decir que hay algo que tienes que hacer, que es actualizar tu estructura remunerativa, que se ajuste a la realidad, pues, ¿no? Y encima para ese puesto tienes 4 personas y de las 4 ya 3 ganan 3.500. Entonces no tiene sentido, entonces mejor lo actualizo, ¿no? Y le digo a la otra trabajadora, mira, estos 3 han llegado aquí por eso, tú también puedes llegar, pero tendrías que ser ABC, ¿no? Entonces eso sería. No sé si quedó claro mi respuesta, Melissa. ¿Me haces una manito para saber? Ah, ok. Gracias, Melissa. Gracias. Las preguntas que hace Melissa me fascinan porque son súper prácticas, situaciones reales y es lo que deberíamos ir abordando, ¿sí? Si hay otras personas que tengan las dudas, también colóquenlo en el chat para yo poder apoyarles con todas las respuestas que tengan. Y seguimos. ¿Qué normativa regula ello? La Constitución política, para empezar, hay un orden también, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Lo primero es la Constitución, luego son las leyes, luego son los decretos, ¿ok? Luego ya son los reglamentos. Entonces la Constitución te dice que tienes que garantizar el derecho a una remuneración equitativa y suficiente y establece el salario mínimo, ¿no? Te dice que está regulado por un salario mínimo. La ley, que estamos hablando acá de la 728, no estamos hablando de esto para de CAS o prácticas, no, esta es la 728. Te indica también que esto está regulado de acuerdo a la naturaleza del trabajo y te prohíbe la discriminación salarial. Pero te lo dice muy a grosso modo. Entonces, por eso sale la ley 3709 y te prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres por trabajo igual. Acá te lo dice de manera expresa. Y el decreto, sí, que les estoy mostrando acá, te define la remuneración mínima y también te exige la igualdad. Entonces tenemos cuatro normas que cualquier trabajador, si ve que tu empresa está incumpliendo, hasta incluso ustedes podrían ir a presentar una queja ante la SUNAFIL para que la empresa sea evaluada y verificar que no está incumpliendo nada normativo, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, la normatividad. ¿Qué impacto tiene esto en la cultura de la organizacional? ¿Qué impacto?
Tiene un tema que es la transparencia. Como bien les dije y siempre les he reiterado, una adecuada comunicación va a generar siempre reducir, porque conflictos siempre va a haber, pero va a reducir los conflictos, ¿ok? Te va a permitir decir a tus trabajadores que tú pagas de manera equitativa, ¿no? Que vas a promover un trabajo justo, un trabajo honesto, un trabajo sincero, ¿no? Van a sentirse los trabajadores contentos. Entonces, la cultura, como les he dicho, no hay cultura buena ni mala, es cómo se sienten, es cómo perciben ellos, ¿no? Si ustedes tienen estructuras salariales correctas, justas, va a reflejar también los valores de la empresa. Si tú también estás teniendo una compensación, ¿no? Que habíamos visto la compensación, que es una remuneración, que son los beneficios y que es el salario emocional, entonces vas a ver que la empresa es una empresa innovadora. Si pones más temas salariales, de la emoción salarial, ¿no? El tema salarial que hemos relacionado, el tema de las emociones también, es que una empresa que no se ha quedado hacia atrás, ¿no? Sino que ha ido innovando. Hemos visto en algunos casos los permisos que dan incluso hasta por fallecimiento de perritos, ¿no? Cosas que hoy en día, que antes de repente eso no se veía, era ¿qué? ¿Qué me estás hablando, no? Pero ahora sí se tocan esos temas. Entonces sí hay un impacto en la cultura organizacional. Por ahí ustedes podrían como que vender la idea a sus jefes, a sus gerentes, para que puedan hacer este diseño de la estructura y sobre todo explicar los beneficios, ¿no? Que vas a retener talento, impacto en también, si yo tengo una cultura, va a impactar también en el clima. ¿Qué desafíos tienen ustedes como gestores de recursos humanos? Tienen que adaptarse, ¿por qué? Porque el cambio, estamos en un país y en un mundo globalizado. Los cambios son permanentes, constantes. Y tiene tu empresa que aprender a adaptarse a esos cambios, ¿ok? Tiene que haber flexibilidad. Yo tengo un mínimo y un máximo. No, no, acá dice un mínimo y un máximo. No, pero ese trabajador ya se va, ya se quiere ir. Me ha dicho que si le doy 100 soles más se queda. No, 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 mi mínimo y mi máximo. No soy flexible. No, lo hago y mis documentos normativos son cambiantes. Lo actualizo después, lo cambio, no pasa nada. Tengo que adaptarme. Tengo que comunicar. Acá fallan mucho las empresas a la manera de comunicar. Dicen, no, estamos trabajando en una estructura salarial, ¿no? Generas expectativas, uy, ¿cuánto van a ser nuevos sueldos, nuevos salarios? ¿No? Y al final no les dice que sí estás trabajando, pero ese trabajo va a salir el otro año y lo vas a aplicar el siguiente todavía. Entonces, si no comunicas bien, generas expectativas, malos entendidos, trabajadores molestos, ¿no? Ah, no, como no me hacen caso, guarda mi sindicato, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cómo comunicas, ¿ok? El desafío es que la legislación es cambiante, ¿no? Como ustedes lo han visto, ya hemos pasado de una constitución a una ley y luego una ley específica, entonces hay que tener en cuenta y mucho cuidado de estar siempre actualizándonos y de asegurar que están cumpliendo la normativa legal, ¿ok? Entonces, hasta aquí quisiera saber, mientras conecto el conector a la computadora, quisiera saber, Melissa, si el gerente ya no te aprueba, como hemos dicho, tiene que estar alineado a los objetivos estratégicos, ¿no? Si tu gerente te dice que no se puede, que eso es lo que está establecido y ya no hay más presupuesto, por más que quieras retener al talento, ya no se podría. El talento se va. ¿Qué es lo que yo he hecho en esta situación, Melissa? ¿Qué me ha pasado? Ok, se fue. Ya, listo, ya. No quieres aumentarlo. Yo, en lo personal, ¿qué he realizado? He realizado cuánto me generó traer un talento nuevo. Primero, ¿qué me generó traer este talento nuevo? Tengo que pagar un examen, supongamos, un examen, me ha pasado, un examen ocupacional de ingreso, he invertido horas hombres, ¿no? Para tener un nuevo talento. Este trabajador realmente va a trabajar bien, bien en su segundo mes, porque el primer mes recién se va a enterar de cómo se hacen las cosas. Entonces, haciendo un tema de costo-beneficio, le demostré a mi gerente en ese entonces que lo que él, por cuánto era, 250 que no le quería aumentar, gastó más. Entonces, ya en una siguiente, cuando me pasó lo mismo, me dijo, ya, Yesenia, ponle nada más, ¿no? Pero, y me dio la potestad, analiza, me dijo cómo va y le pones, ¿no? Entonces ya a veces el trabajador me decía, no, 500, yo decía, uy, no. Yo le planteaba, no, pero mira, acá te podrías quedar, te vamos a dar ese beneficio.
si quieres estudiar, voy a conversar con el gerente para que te dé la flexibilidad. Entonces, ¿se puede manejar? Sí, se puede manejar, pero va a depender de cómo tú abordes esa situación, ese desafío. Tienes que siempre abordarlo de manera objetiva, ¿no? Estos temas de costo-beneficio es algo que les gusta mucho a los gerentes y ustedes también, no pónganse en la posición de gerente, ¿no? Dices, no, 200 soles más, pero si te dicen de manera objetiva cuál es el costo-beneficio, sería ilógico que no aceptes de alguna manera 100 o 200 soles más cuando sabes que te va a costar mucho más traer otro talento, ¿no? Entonces es importante la manera como, entre paréntesis, entre comillas, vendas esa idea. Ok, Melissa, no sé si quedó claro alguna duda, consulta que hubiera, me dices. ¿Me haces una manito, si no, Melissa, para saber si quedó claro un check o si hay otra duda, me dices para darlo? Meli. Exacto, Melissa, tú bien lo has dicho, ¿no? Si se va esa persona, no, no, y encima se va, ni te va a esperar, se va de un día para otro nada más, ¿qué va a pasar? Que vas a tener el cargo vacío, va a haber incumplimientos, ¿no? Entonces, un nuevo gasto. Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿sí? Hay que tener en cuenta ello. Excelente, excelente tu pregunta, excelente. Sigamos. Gracias, Melissa, a cada una de tus preguntas. Gracias, de verdad, muchas gracias. Las tendencias, ¿no? Algo que hemos visto siempre, las tendencias, cuál es lo nuevo, ¿no? La transparencia. Antes, ¿qué pasaba? Los gerentes, los jefes no querían comunicar, ¿no? Ustedes de repente, no, ¿cuánto ganas? No, no, no le digan, ¿no? Si le decimos va a pedir aumento, el otro que le estamos pagando menos va a querer su aumento, ¿no? No contaban las cosas. En cambio, hoy en día todo se comunica, todo se sabe, ¿no? Las cosas se enteran más rápido los trabajadores, creo que hasta los mismos gerentes. Ya es una comunicación. ¿Por qué? Porque hoy en día hay más formas de comunicarse. Antes no había, pues, ¿no? Entonces ahora sí, hay más transparencia y tienen que manejar eso ustedes de manera estratégica. La compensación total. Ahora hablamos bastante del salario emocional, del equilibrio entre la vida laboral y profesional. ¿No? No sé si han visto a veces en TikTok o en LinkedIn que hay los días para que las mascotitas vayan en los trabajos, ¿no? Y antes, ¿qué iba a haber eso? ¿No? En cambio, hoy en día, o un día para que salgas más temprano, o compartir, o esas mesas, ¿no? Antes no, tú vas al trabajo y trabajas, ¿no? En cambio, hay esos espacios para que puedan hacer juegos de ping-pong o juegos de mesa, billar, entre otros, ¿no? Entonces, son cosas nuevas ya. Estructuras flexibles. Antes no, tú tienes que cumplir tu horario de 8 a 5. No, pero quiero salir, medio, no, no, no se puede. Si no, la gente tenía miedo de pedir permiso, sino despedidos, ¿no? En cambio, ahora hay esa flexibilidad. No puedo, pero esa hora puedo estar en virtual, ¿no? Sí o sí, ¿no? Hay ese compromiso. Si te dan ese permiso, imagínate cómo tú vas a sentirte agradecido con la empresa, ¿no? Esa es una de las tendencias. Entonces, con ello, quisiera saber, por favor, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿Por qué crees que es importante lo que aprendiste? Y sobre todo, si tienes otras dudas o otras consultas, me lo dices, por favor. Yo encantada, gustosa siempre de poder atender sus dudas. ¿Eh? Melissa, ¿y cómo se deben elaborar los rangos salariales de forma remota? ¿O sería lo mismo? Sí, Melissa, sería lo mismo, sería lo mismo. Lo que tú ahí tendrías que abordar, por ejemplo, si alguien está en virtual, por ejemplo, le pagas movilidad al que va presencial y no le pagas la movilidad
al que va en remoto, porque acá recuerden que es al igual trabajo, ¿no? Y ambos son analistas de recursos humanos, solo que uno desde su casa y uno en presencial, pero el trabajo es el mismo. Y lo que la norma te dice que es igual trabajo, igual remuneración. Eso sí tendrías que pagarle lo mismo, pero sí tendría que haber algún tema de cambio. Ok, al presencial le pago refrigerio y movilidad, al que está en remoto, no, pues no le pagaría a ello porque no va. Entonces ahí vas marcando la diferencia. Al presencial le pago un bono, por ejemplo, por puntualidad, pero al remoto no, pues el remoto va siempre va a llegar puntual, porque se va a conectar desde su casa, se despierta y va a la computadora. Entonces, esas son unas de las estrategias que podrías usar, Melissa, para poder diferenciar. ¿Ok? Eso te va a ayudar bastante, eso de cómo abordar. A ver. Ok, Melissa. Oh, ¿hay otra duda, Melissa? ¿Otra consulta que tuvieras? ¿Me dices nada más? ¿Me dices? Ok, ¿otra duda, otra consulta que tuvieran? ¿Me dicen, por favor? Acá en el chat, me escriben en el chat. Gracias, Melissa. A ver, los demás, Carla, Giovanna, ¿qué otras dudas tenemos? ¿Qué otras consultas? ¿Qué otros casos prácticos de repente? ¿Qué otros casos prácticos por ahí se me viene a la mente? ¿O cómo sé si me están pagando de manera correcta? Gracias, Melissa. A ver los demás. Carla, ¿quedó todo claro? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Giovanna, Juan, Eliseo. Si no hay ninguna duda, ninguna consulta, me hacen una manito, si no, para yo saber que sí quedó claro. Gracias, Carla, muchas gracias. Gracias, Juan, muchas gracias, Juan. A ver, Melissa dice, ¿cuál es la diferencia entre gestión? A ver, ¿cuál es la diferencia entre gestión de recursos humanos, gestión de remuneraciones? Entiendo que todo es con gestión y compensarlo. A ver, acá te voy a escribir en el chat. Acá te escribo en el chat, dame un minuto, por favor, para que quede solamente, no solo para ti, sino para todos tus compañeros. Que ya les he dicho también, ¿no? Remuneración, recuerden que era remuneración. Remuneración era solo el básico, ¿no? Ya les voy a escribir en el chat. La compensación incluye todo. Y la gestión de remuneraciones, vamos a poner, la gestión de recursos humanos, sí, la gestión de recursos humanos. En la gestión de recursos humanos tenemos reclutamiento, tenemos selección, tenemos capacitación, tenemos remuneraciones, tenemos legislación laboral, tenemos relaciones laborales, tenemos evaluación de desempeño, tenemos clima, tenemos cultura, son todos los procesos. Compensación, tenemos acá el tema económico, no económico, todos los pagos, ¿no? Y todos los beneficios que se ofrecen a los trabajadores. Todo, acá está todo, acá está todo. Y la remuneración sí es un tema netamente económico, sí o sí al salario básico, su remuneración básica mensual, ¿sí? Y si hay bonificaciones que reciben, pero remuneraciones ya fijas, eso también, ¿no? Entonces, eso es acá, estoy acabándolo de escribir en el chat para que les quede. A ver. Aquí te estoy escribiendo en el chat
En resumen, yo te podría decir que la gestión de recursos humanos, ¿cuál es la diferencia? Que la gestión de recursos humanos abarca a la compensación y a la remuneración, ambos. Y la compensación abarca a la remuneración, ¿ya? Y la remuneración es un tema netamente monetario. Entonces, así podrías tenerlo diferenciado también. ¿Ok? Y con ello vamos a pasar al resumen de nuestra clase. Pasamos al resumen de nuestra clase para finalizar con las debidas conclusiones. ¿Ok? Entonces hemos hablado diseño de estructura, qué es la estructura, ¿no? Acá en la estructura que tenemos todas las prácticas, cómo son las prácticas de cómo yo debo pagar. ¿Es importante? Es importante. Equilibrio interna, equidad externa, motivo, retengo a mis trabajadores, me vuelvo más competitivo, busco tener una eficacia de gestión, una eficacia presupuestal, una eficacia financiera, rango mínimo y máximo, banda, dentro de ese mínimo y máximo hago los niveles, mi punto de control es mi posicionamiento, cada remuneración, cómo está posicionada, tengo que ver con qué voy a trabajar, si con un salario básico o con un salario variable, qué factores, tengo que ver el mercado, cómo van los sueldos, tengo que ver al interno también, tengo que ver qué estrategias quiere la empresa, ¿no? Si la empresa es bien rígida, no quiere hacer cambios, ¿para qué, no? Tipos, ¿no? De estructura, las fija, la variable y la mixta, son tres que se relacionan con los modelos de bandas amplias, ¿no? De 5.000 a 9.000 es amplio, ¿no? Una banda corta, de 5.000 a 6.000, ¿no? Entonces eso, basados en competencias, ¿no? La evaluación de puesto es clave. Sin evaluación de puesto yo no voy a poder establecer porque no voy a poder tener las categorías que corresponden, ¿no? Hay métodos de evaluación, las más conocidas son dos y las más usadas, jerarquización y la de puntos. Para yo poder evaluar, tengo que tener mi descripción de puestos de manera correcta. La equidad salarial son tres, interna, externa e individual. Para yo diseñar, primero me aseguro mi nomenclatura de puestos, que estén bien, mis perfiles, evalúo la información interna, datos estadísticos, datos numéricos, evalúo lo externo, defino si voy a querer ver otras cosas, como lo mencionó su compañera, ¿no? ¿Cómo le pago al que trabaja presencial? ¿Cómo le pago al que trabaja remoto? ¿No? Veo cómo voy a comunicar y me aseguro que siempre esté cumpliendo con la normativa, ¿no? Acá está mi diseño, ¿no? Mínimo, máximo, rango, los tres es la banda, la tendencia es cómo está posicionado el trabajador, la progresión es entre categorías y el traslape es dentro, ¿no? Acá tienen un diseño, ¿no? Acá están las definiciones, acá tienen un modelo de estructura. Esta categoría, por ejemplo, si yo tengo el puesto gerente, ¿dónde van a estar? ¿No? Si yo tengo gerente y tengo profesional, ¿pueden ambos estar en la categoría 1? No. Porque si yo tengo gerentes y tengo analistas, acá serán de repente mis gerentes y acá serán mis analistas, o por acá estarán mis jefes y por acá estarán mis analistas, ¿no? ¿Tienen que ser 8? No. Pueden ser 2, pueden ser 3, puede ser, ¿no? Va a depender de la empresa. Va a depender de la empresa. No se olviden. Acá también datos estadísticos, esta parte de acá no se olviden, acá los que le dicen, ¿no? Ah, ok, yo le estoy pagando más al trabajador, ya no pasa nada, le estoy pagando más fuera de la banda, ¿no? Pero lo tengo mapeado, la normativa, ¿no? ¿Impacta en la cultura, sí o no? Sí impacta, ¿no? ¿Qué desafíos tengo que adaptarme a estos desafíos, ¿no? Mis tendencias, ¿no? Tengo que saber comunicar, compensación total, estructuras flexibles, qué aprendieron hoy, ya me lo dijeron. Y por último, nuestras conclusiones, ¿no? Las estructuras salariales son fundamentales para atraer, ¿no? Todos mis postulantes en mi proceso de reclutamiento, para retener a los buenos trabajadores, como mencionó Melissa, para motivar, ¿no? Y sobre todo para asegurar que lo que yo estoy dando es justo y es competitivo, ¿no? Voy a mantener la equidad interna y externa, la transparencia es crucial, una comunicación efectiva, ¿no? Tiene que manejarse delicadamente porque estás chocando con los sueldos de los trabajadores, ¿no? Con pinzas tienes que tocar este tema. Deben ser flexibles, ¿no? Y que si ya le voy pagando a 3 ya por fuera de la banda,
actualizo mi estructura salarial, no pasa nada, ¿no? Tengo que asegurarme siempre que se cumplan con las leyes, con las regulaciones, ¿no? Y todo tiene que estar alineado a los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Ok? Y con ello estamos pasando a finalizar la clase. Sin embargo, voy a dar acá unos 4 minutitos, 4 minutos para que me digan si hay otras dudas o hay otras consultas, ¿sí? Algo no quedó claro, algo no quedó claro de repente. Entonces me dicen qué dudas tienen o no, profesora, quedó todo claro, pero se me ha venido una consultita porque en mi trabajo pasa esto. Me dices con toda la confianza cuál es tu consulta. Yo encantada de poder responder todas sus dudas, todas las consultas. Me gusta que siempre su participación sea activa. El día de hoy hemos tenido menos asistentes, pero eso no quita que la clase haya sido enriquecedora porque hemos compartido. Agradezco acá a Melissa, de verdad, has hecho unas preguntas bien acertadas hasta el momento, bien prácticas, y estoy segura que tus compañeros también aplauden ello porque también están aprendiendo, ¿no? Ah, ya. Melissa, las relaciones laborales, hablamos siempre de relaciones individuales y relaciones colectivas. En las relaciones colectivas, que es lo más usual, está relacionado, por ejemplo, el tema de los sindicatos, ¿no? En las empresas hay el tema de un área de relaciones laborales que forma parte de recursos humanos, por ejemplo. Y en esta área usualmente hay abogados. Por ejemplo, hay un tema de una sanción disciplinaria porque un trabajador está incumpliendo. Entonces, ¿quién lo evalúa ello? El área de relaciones laborales. Ellos evalúan, ellos son los que cuidan las relaciones de los trabajadores. Acá no los practicantes, nada, por si acaso. No de los locadores, no, acá únicamente de los trabajadores. Ellos aseguran que, por ejemplo, hay una protección a los derechos y que también estén cumpliendo, ¿no? Ah, tenemos que hacer una negociación con el sindicato, ha presentado su pliego de reclamo. ¿A quién lo ve? El área de relaciones laborales. No hay un área, ok, el analista de relaciones o el asistente de relaciones laborales, ellos velan porque las relaciones entre empleador y trabajador, como trabajador individual, sean de manera armoniosa. Y si no son un trabajador individual, si no son un grupo es una relación colectiva, pero también laboral, y que esto también sea armonioso y en cumplimiento de la norma de la ley, ¿no? Para que lo puedas tener en cuenta. Ok, ¿qué otra duda, qué otra consulta tenemos? ¿Sí? ¿Qué otra duda, qué otra consulta tenemos? Por ejemplo, si están pagando de manera inadecuada, ¿no? Entonces estamos hablando de una relación laboral, pero individual. Entonces el trabajador puede hacer su queja y todo ello. El área de relaciones laborales. Y si tu empresa no tiene área de relaciones laborales, que son los que de alguna manera están que verifican si esta persona, por ejemplo, el trabajador con el empleador tienen una relación estrictamente laboral. Cuando eso se rompe porque comete una falta y están incumpliendo, el área de relaciones se encarga de seguir todos los pasos correspondientes. Si no tienes un área, deberías tener una persona. Y si no tienes una persona con ese puesto específico, debería ser capacitado alguien de tu equipo o tendrían que capacitarse sobre ese tema, porque eso es todo un tema legal, sobre todo, para que puedan interpretar. Y ese es el área. Y si las empresas a veces no tienen relaciones laborales, ¿quién lo asume? Siempre se ha visto que lo asume el área de administración de personal o el área de compensación. No deberían, pero usualmente lo asumen cuando no hay un área de relaciones laborales. Ok, Melissa, gracias a ti por tu participación durante toda la clase. Espero que haya sido de su agrado. Espero poder haber cumplido sus expectativas de esta clase del día de hoy. Nos vemos en una siguiente clase, ¿sí? Todas las dudas, consultas siempre van a ser abordadas con la mejor predisposición. Que tengan un excelente sábado y les dejo con su coordinadora para que les den las últimas pautas antes de finalizar nuestra sesión. Gracias.